Buenas tardes, comunidad de Macondo, ¿cómo estamos? Inicia nueva emisión de este programa, como todos los jueves, Leandro Grille, Marco Terusci, Ina Finogénova, con lo más relevante, interesante de Latinoamérica y del mundo. También empezamos hoy mencionando al país de nuestro compañero Marco Terusci, Argentina. De hecho, este capítulo se llama La derrota de Milei, porque se logró finalmente que el gobierno retire la ley de extranjerización de tierras que contemplaba básicamente, y sin eufemismos y sin exageraciones, pues la venta de tierras y recursos argentinos a capitales extranjeros sin límite. Bueno, retirado, por supuesto, todo eso estaba envuelto, como siempre, ¿no? En palabras bonitas como inversiones, dinamización de la economía, pero los argentinos y los latinoamericanos saben perfectamente lo que esconden estos lindos términos, así que hubo una campaña de presión que obligó al gobierno a retirar la iniciativa para que, bueno, luego se diga que las protestas, las manifestaciones o los boicots no sirven de nada. Bueno, un logro indiscutible frente a nuestros ojos, con un pero, porque quedan decenas de iniciativas todavía más dentro de esa ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que nombre que vamos a analizar hoy. Unas iniciativas muy antipopulares que puede que pasen, así que hoy hablaremos de ello, vamos a analizarlo, pero... Ina, Marco, tenemos que meternos con Argentina primero, ¿les parece bien? Con la movilización Que está de, ahora mismo. que está ahora mismo siendo. Además, por lo que me llega a mí de información, hay represión. No estamos acostumbrando a esta imagen en Argentina. Eso es lo primero, es la solidaridad con la gente y la denuncia de este hecho sistemático del gobierno de Milei, que me parece que de algún modo está en sintonía con lo que hemos dicho durante muchos años, nosotros acá en Macondo, pero lo venimos, que hay modelos que solo cierran con mucha represión, ¿no? Y el modelo argentino claramente es uno que solo puede cerrar con represión, represión a los jubilados, represión a los manifestantes, represión en todas las dimensiones, que puede agravarse además en este año que le queda de gobierno a Milei, porque eso no va a ser gratuito, un proyecto de esa naturaleza. Nosotros no podemos ignorar lo que se está jugando ahí. Pero hablemos un poco del fondo, de lo que fue el motivo de esta convocatoria, que es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que tenía un capítulo que modificaba la ley de tierras, una ley, recuerden que había puesto un límite al porcentaje de tierra que podía ser extranjerizado, no solo a nivel nacional, sino creo que provincia por provincia, circunscripción por circunscripción, podemos decirlo, en un 15%, y ese límite era desconocido por esta nueva norma. Pero ese capítulo, que fue el más debatido indudablemente, que bueno, en una discusión que viene ya hace un tiempo, en lo que está claro que el proyecto ultraliberal que lleva adelante Milei tiene vocación de extranjerizar, de entregar tierra a determinados actores además, de entregar patrimonio nacional, y uno no sabe qué tipo de recursos, los vemos todos los días, se filtran, negociaciones con Estados Unidos, con Israel, bases militares, tierra para privados. Bueno, ese capítulo por la presión debió ser sacado, pero el debate sigue, tiene otros capítulos como el tema del manejo de las tierras, del manejo del fuego. En Argentina, por ejemplo, las tierras que se incendian no pueden ser después utilizadas por un montón de años en proyectos, y eso lo que intenta es evitar que haya incendios intencionales, como nos hemos acostumbrado en Brasil y en otros países, en Argentina también, por cierto. Bueno, eso lo quieren modificar, como quieren modificar las exigencias para la expropiación, haciendo mucho más caro, más gravoso, más difícil para el Estado expropiar tierra para poder hacer proyectos de obra pública. En fin, es un proyecto abarcativo dentro de la lógica de Milei. Donde hay una victoria, como señalábamos en el título del programa, se sacó una parte que yo creo que era la más pesada, pero no está ni por casualidad la batalla completamente ganada. Se dice, y con esto termino, que Milei viajó, empezó este tour, esta gira que arrancó en Ecuador en la madrugada de ayer, visitando a Daniel Noboa, y ahora va a ir a la asunción de Abelardo de la Espriella, pero que arrancó así, visitando a Daniel Noboa, para ausentarse del país, para que la vicepresidenta Villarruel
tuviese que asumir el Ejecutivo y no fuera eventualmente un voto de desempate si se producía un empate en el Senado. Me parece que este es un dato, por anecdótico y un poco conjetural, que sea importante, porque nos va revelando el nivel de mayorías que podrían llegar a alcanzar y el costo que debe tener eso, ¿no? En Argentina sabemos que puede haber coima abierta directamente a legisladores que obliga al presidente a viajar para eventualmente que si no le desequilibre la vicepresidenta, que además ya lo acusó de ser un psicópata, un enfermo, no le desequilibre el Congreso. Bueno, hago esta presentación, Marco por supuesto sabe mucho más que yo de esto y abrimos un poco la cancha y discutimos. Marco, Bueno, adelante. hay como dos cosas, ¿no? Perdón, Nina, vos sabés de todos los temas también y mucho, y yo dije Marco No, no, sí, porque yo es también quiero argentino, escucharla ¿no? a Marco, no es sin acritud, absolutamente. Por favor, Marco. No, hay como dos cosas que me parecen positivas en general. Lo primero es que el gobierno tuvo que dar marcha atrás por segunda vez, porque ya iban a tratar esta ley y justo había pasado lo del partido contra Inglaterra, la bandera de Malvinas, que tuvo como un efecto importante. No hablo del fútbol, sino de ese momento, los jugadores, la bandera, como un efecto Malvinas, un poco catalizador de un nacionalismo bueno, porque también hay nacionalismos un poco turbios, pero este bueno, ¿no? Y el gobierno quedaba medio mal después de que todo el país con la bandera de Malvinas ir a una sesión del Senado para habilitar la venta indiscriminada y sin límites de tierras en Argentina. Entonces ya ahí había como una primera medición, ¿no? De un estado de ánimo que decía, che, no da para hacer esto. La postergaron y en estos días fue creciendo mucha lógica como de reivindicación nacional y oposición de múltiples sectores, de sectores más politizados hasta artistas, jugadores de fútbol, ¿no? Una suerte como de clima de esto no se puede hacer. Incluso gente que generalmente no se mete ni ahí en cuestiones políticas. Y eso fue como, digamos, creando un clima, un estado de ánimo, elevando el costo de votar a favor de una ley que nadie puede explicar muy bien cuál es el sentido de que puedas vender todo lo que quieras vender. Incluso yo ayer tuiteaba algo que me lo preguntaba, no del todo en serio, pero sí en serio, y se los pregunto porque lo entrevistan al canciller Kirno, y entonces el periodista Feynman le dice, pero con esta ley, si alguien quiere comprar un pueblo o una provincia, ¿lo puede hacer? Y el canciller dice, sí, y está bueno. Entonces uno llega a preguntarse, o sea, ¿hasta qué punto se debe llegar o cuál es la billetera, el tipo de ideología o de intereses que se defienden como para reivindicar que se pueda vender una provincia argentina? Y lo pregunto de verdad, porque como hasta dónde hemos llegado, cuál es la lógica que impera para que digan que eso está bien. Y por último, cierro, ahora mismo está habiendo una marcha muy grande, han desprendido una bandera de Estados Unidos, la han prendido fuego, hay piedras, hay represión, hay molotov, y a mí, tal vez a alguna gente no le guste, me parece que está bueno. Me parece que está bueno que bajen una bandera de Estados Unidos, que la prendan fuego, que haya quilombo. Está todo bien con la movilización pacífica, está todo bien, sirve. Ahora, el gobierno está dispuesto a vender el país, hace dispositivos para reprimir a la gente y que la gente salga con la bandera de Malvinas, reivindicando las tierras y se agarra un poco a los sacudones y se la banque y prenda una bandera de Estados Unidos, no sé. Tal vez porque yo soy de una vieja escuela y me parece que no está mal. Pero bueno, tiro estas dos cosas, porque esto está pasando ahora mismo mientras hablamos. Me agarro a lo que decías de hasta dónde hemos llegado para que digan que eso está bien. Justo estaba escuchando alguna declaración de Patricia Bullrich, alguna declaración de un representante de Milei en un foro con extranjeros diciendo que tenemos muchísimas cosas, no hay tsunamis, hay muchos recursos naturales. Lamentablemente esas tierras están habitadas por argentinos, pero bueno.
Y me estaba acordando, o sea, estaba pensando en la experiencia de esta nueva Rusia postsoviética, ¿no? De la Rusia de los 90, con la transición a la economía del mercado, con el paquete de reformas ultraneoliberales del FMI a las que el país con Yeltsin se tuvo que bueno, adoptó gustosamente y cómo fue el reparto, ¿no? El reparto del país entre los oligarcas. En aquel momento no era, digamos, entre extranjeros, pero gente con conciencia de clase nos da igual, ¿no? Son multimillonarios que se reparten a precio de gallina flaca las riquezas que produjo la industria soviética, las fábricas, los yacimientos de petróleo, y así se mantuvo hasta durante muchos años, posterior a todo ese reparto de las oligarquías del país entero y de las riquezas del país como Rusia. Y costó muchísimo desmontar eso. Luego se puede hablar de cómo se hizo y cómo cómo volvió a las manos del Estado, y si realmente volvió a las manos del Estado esas riquezas, esos yacimientos y demás y demás y demás. Pero que en 2026, teniendo las experiencias por el mundo de privatizaciones salvajes, reparto entre estos ultra ricos de las riquezas que son fundamentales para un Estado, que esto se pueda defender desde algún punto de vista, es que eh, yo creo que incluso la gente que votó a Milei desde ese voto bronca se lo tendría que plantear, ¿no? Que te están vendiendo la Patagonia, te están vendiendo los recursos hídricos, te están vendiendo el agua dulce y estás diciendo que no hay nada malo. Hombre, mira la legislación de cualquier país que se respete, ¿no? Que les gusta mucho hablar de los países en serio. Mira la legislación de Estados Unidos, si es permitido o no. Mira la legislación de cualquier país rico, si esto se puede hacer o no. Pues no lo vas a encontrar. Indefendible. Yo creo que hay una lógica saquemos un poco el fenómeno Milei, porque uno no tiene no podemos decir, yo estoy con Fontevecchia, ¿no? Milei es un desequilibrado, asumamos que es instrumento de otros, ¿sí? No digo que no tenga ese nivel de convicción, pero no podemos ser, Pero el no gabinete no podemos es sinceramente, desequilibrado. ¿eh? El gabinete no es desequilibrado. Por Él sí, eso, pero el no, gabinete no. los poderes fácticos, los poderes que lo sostienen ahí, sabemos que no, que son intereses concretos o intereses imperiales incluso, o intereses económicos muy fuertes y donde no hay ningún desequilibrio, ¿sí? Pero hay un instrumento, y ese instrumento es el instrumento que en la época sintonizó con no sé, es como un hallazgo. No podemos decir que todo haya sido un plan, porque puede haber muchos imponderables. Al principio uno decía, este tipo no tiene ninguna chance, pero lo cierto es que se dio. Como que se juntó la oferta con la demanda, dirían los economistas. Y aparece este fenómeno Milei. Ahora, el tipo de planteo, si nosotros vemos este proyecto de la inviolabilidad de la propiedad privada, observémoslo en su lógica. Dicen, por ejemplo, en lo que se sostiene ahora, no lo que sacó de la ley de la tierra. Y dice, vamos a incorporar a las exigencias para la expropiación. ¿Cómo es la expropiación? En Uruguay, en Argentina todavía, en muchos países. Si hay una necesidad concreta del Estado, un interés público, necesito hacer una ruta, necesito hacer una escuela, necesito hacer una represa, en fin, minería en un lugar. Ustedes saben, eso puede ser que sea en un lugar que justo ahora es propiedad privada. Y el Estado descubre que, bueno, que abajo de eso está vaca muerta. Entonces tiene que expropiar, no hay con qué dar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, con esos argumentos técnicos, esos argumentos políticos y de necesidad, se expropia con un trámite y se indemniza con un valor, ¿verdad? Así ha funcionado siempre. Incluso en la Revolución Cubana, recordemos que las expropiaciones también funcionaron con eso y que Estados Unidos no aceptó la indemnización y bajo ese argumento bloqueó 60 años, ¿verdad? ¿Qué argumento incorpora esta ley? Dice el lucro cesante.
¿Pero qué es el lucro cesante? Establecer la ganancia proyectable en ese... Y si vos estás expropiando por una reserva de petróleo, ¿qué es el lucro cesante ahí? El tipo te dice, bueno, si no me lo expropiaras, yo sería, Estaría no extrayendo yo el sé, petróleo, te digo, como en la Rusia de Texaco, los 90. ExxonMobil. Si yo no me expropias esto, yo me llevo todas las tierras raras que encontraste abajo, no tiene sentido que un Estado haga eso. Entonces, cuando lo haces así, estás abriendo la posibilidad de que un privado, que además no sabes quién es, ¿no? No solo eso, puede comprarte la tierra a un extranjero y además hacerlo prácticamente inexpropiable en los hechos. No, pero Y entonces, ¿qué entonces, es una administración? ¿cuál es tu Pero para, control? Leandro, vuelvo a mi pregunta. Sí. Necesito que me respondan. Eso es una administración, es gente que gobierna para otros. Pero esa gente que gobierna para otros, ¿por qué lo hacen? No, de verdad, no quiero parecer como Cándido. ¿Pero qué es? ¿Por su formación cultural? ¿Porque les pagan? ¿Porque al final O sea, vos podés ser un tremendo privatizador y millonario para decir, che, pero papá, esto es... Nosotros nos quedamos con el negocio. Pero es como una voluntad de ofrecer el país. No sé si me explico. Es como, acá está esto, ¿no? Como tu proyecto es hacer lo más Yo iba a hacer posible la misma para que pregunta, el Marco. otro pueda extraer. ¿Qué es? ¿Tu formación es un problema de matriz? ¿Fuiste al colegio inglés y te dijeron tu verdadero interés No, es servir a no, los no me blancos? parece ¿Por dónde tan pasa que no claro. tengas ningún tipo de defensa nacional? Ninguna. Eso a mí me perturba en un punto, ¿me explico? Porque Peter Thiel Yo debe Está tengo como decir, un una sí, diputado hipótesis, de ¿no? Milei todo el país, metido, pero ¿no? es mío. También. ¿Cómo? Una firma que se ha hecho, de repente, se ha hecho viral del diputado ese de Milei, de Venegas Lynch, que tiene una empresa que estaba ofreciendo tierras a los extranjeros a buen precio, buenas tierras, todo lo demás. Hay como hasta textos publicitarios que se estaban difundiendo y yo también lo estaba leyendo y me preguntaba, ¿hasta dónde uno es capaz de llevar el negocio? ¿Acaso no les alcanza con toda la plata que pueden hacer? ¿No pueden hacer negocio por otro lado? ¿Tienen que vender el país? Dices, o sea, hay tope ahí. Es vileza, es la misma pregunta que estabas haciendo. Es que no tengo, no hay, no A sé, mí Leandro, si tienes tú también alguna me explicación. parece, también me parece que hay un tema de recursos que no debe ser ignorado. Por ejemplo, Brasil tiene un límite a la extranjerización de tierra del 25%, Argentina de 15%, desde el gobierno de Cristina, no es que lo tuvo siempre, creo que Cristina honesto. Uruguay no. Ahora, vos podés decir, ¿por qué Uruguay no? Y por qué además eso hoy no es un... Y en el Uruguay hay tierra extranjerizada, ¿no? Por ejemplo, capaz que abiertamente que es propiedad de un extranjero es un porcentaje chico, pero a través de sociedades anónimas y firmas es un porcentaje muy alto. Es un problema, de hecho. Pero estamos hablando siempre de tierras para forestación, tierra para ganadería, tierra para... Ahora, el problema es que vos no tenés en el Uruguay la selva del Amazonas. Si vos tenés la selva del Amazonas, tenés que ponerle 25%, tenés que hacer algo, porque no podés olvidarte de que eso es un recurso que es de Brasil, pero que es un recurso de la humanidad prácticamente. O sea, no tenés la Patagonia. A mí me parece que ahí empiezan a aparecer cosas que hacen que los países tengan que tener regulaciones concretas, entre otras cosas por la extensión de territorio que tienen y por los recursos. Porque si no, un tipo puede venir y comprarte la Concagua en Argentina. Porque con esa lógica de todo se puede vender, te pueden comprar los glaciares, te pueden comprar recursos que son únicos en el mundo. ¿Por qué? Porque Argentina, porque Brasil y otros territorios en el mundo, imaginemos esto en Rusia, tienen recursos que son únicos, que son demasiado estratégicos como para que vos no encuentres mecanismos de limitación. No es simplemente lo que podría suceder en algunos países. Miren lo que está sucediendo, Ina, es en Albania es En en, Albania sí hubo protestas sí, las multitudinarias movilizaciones porque le en quisieron vender Tirana, y de hecho le vendieron a Jared Kushner una una isla isla, entera. pero no te O pueden sea, vender una isla que además se queda entrada en la bahía de, o sea, este nivel de locura, es como que fuera a España y vendiera las Islas Canarias. O sea, me parece que esa es la lógica que rompe con todo, porque ya no es quiero una inversión extranjera en, yo qué sé, porque va a ser una industria, va a poner una fábrica, va a ser algo que ya, tenga algún sentido.
es cualquier montar un cosa. RIGI, no voy Perdón. a cobrar impuestos, que vengan, que exploten, que me paguen regalías, que me quito las bragas delante de ellos y que me quiten todo, pero venderles las tierras directamente, que vayan e instalen su jurisdicción y a cambio de qué, ¿no? ¿Qué Bueno, inversión? ¿Qué Bueno, es inversión? el ¿Van a famoso contratar concepto de vende argentinos? ¿Van a patria. pagar impuestos al erario? ¿Qué inversión? Por eso te digo, ahí para mí es, no sé, es una mezcla de intereses económicos, formaciones culturales. De ahí desde el inicio, ¿no? Artigas decía que eran terribles los de afuera, pero peores los malos de adentro. Pero yo digo, en estos días que escuchando estas cosas es como impactante. Y creo que eso, la reacción de la gente a mí me parece, uy, me agarró el sol, muy interesante. Como la voluntad de estar ahí y confrontar. O sea, porque nos están pasando por arriba. Y creo que la reacción social, que todavía está a esta hora, está hay gente en Buenos Aires aguantando, es para mí clave. antes de cerrar, Se Ina, acerca Marco, el 2027. ¿Ustedes creen que tienen chances? Porque justo planteó Milei que se iba a volver a presentar. Con todo Ina, esto, Marco, sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con Mayans, el gordo Mayans y Di Tulio, que los leí hoy, creo, a la mañana, no me acuerdo. Eh, yo considero que esta pelea, esta interna entre Axel, Cristina, o Axel y Máximo, Máximo, Cristina por interpósita persona, para mí tiene que parar esa pelea. Pero indudablemente es estratégico para Argentina derrotar a Milei, y Milei es sumamente derrotable porque tiene niveles de desaprobación muy alta, porque la situación que vive Argentina es realmente dramática. Pero si estás en una guerra interna, nosotros sabemos lo que produce una interna, lo hemos visto en otros países, y no querés después un Rodrigo Paz fruto de una cosa que no se subsana de ningún modo. Para mí eso es un problema central, aunque asumo que el peronismo va a encontrar la manera de ordenar eso. Pero creo que las chances están. Me parece que hoy la estrategia, hoy Milei está además inserto en una estrategia que es contra Lula, una estrategia del imperialismo, ¿no? Y como creo que Lula va a ganar, se las va a cobrar una por una, ¿eh? Porque Lula va a ganar y yo no, y estoy seguro que va a haber también un apuntalamiento. Lula, cuando hace hoy ese planteo diciéndole que venga Marco Rubio porque los quiero derrotar a todos juntos, o sea, Lula acá identificó el enemigo de una manera muy clara. Y ojo, porque yo creo que estamos necesitando que llegue octubre, estamos necesitando que Lula gane para que Brasil despliegue una actividad de liderazgo regional que es fundamental. Para mí es fundamental en todos los planos. Lo es con Argentina, pero lo es con Cuba, pero lo es con todo. Si Brasil no compensa esto, el trumpismo es demasiado poderoso para los países chicos y aislados. Y por más que allá adentro esté perdiendo interna tras interna con la izquierda del Partido Demócrata, porque ni siquiera es con los demócratas. En fin, yo creo que sería importantísimo para el continente recuperar Argentina para el campo popular, y creo que es posible además. Pero necesitamos que Lula gane también. O sea, me parece que hay muchas cosas ahí. Si no, esto puede ser un desastre. Imagínense si gana Bolsonaro en Brasil. me quedo con tu predicción de que Lula va a ganar y nos vamos a ver el jueves que viene.